Ingreso a organismos internacionales. Aprendizaje esperado o propósito. Analizar y reconocer cómo México se integró al mundo globalizado tras la Segunda Guerra Mundial. A lo largo del siglo XX, México participó como miembro de diversos organismos internacionales. Recordemos que en 1930 fue invitado a ingresar como miembro de la Sociedad de Naciones, organismo internacional formado después de la Primera Guerra Mundial con la finalidad de salvaguardar la paz entre los países del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se formó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y México fue uno de los países fundadores. Han sido principalmente dos las aportaciones que México ha hecho al mundo de manera política e internacional: la doctrina Estrada y el principio de no intervención. Ambas le han valido el de reconocimiento de otros países del mundo. A continuación, veremos un poco de la política exterior de México y la participación de México en los foros mundiales. Analiza cada uno de los acontecimientos y al final tendrás una actividad con respecto a estos. Política exterior de México, 1940-1970. 1942. Declaró la guerra a los países del eje, Alemania, Italia y Japón, al ser hundidos buques mexicanos como el Potrero del Llano y el Faja de Oro por submarinos alemanes. 1948. Apoyó las medidas condenatorias de la ONU respecto al régimen de apartheid en Sudáfrica por considerarlo una forma de discriminación racial. 1950 a 1953. La Guerra Fría entre Estados Unidos de América y Unión Soviética llegó a su punto más álgido. México propuso un plan de pacificación y se negó a tomar partido en el conflicto. 1954. Se abstuvo de apoyar la declaración condenatoria de Estados Unidos de América en contra del presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, por considerarlo comunista. El presidente guatemalteco se exilió en México. 1959. Apoyo al gobierno de Cuba durante y después de su revolución. Participación de México en foros mundiales, 1940 a 1970. 1945. Se llevó a cabo en México la Conferencia de Chapultepec para tratar asuntos relacionados con el fin de la guerra y sus posibles repercusiones internacionales. 1946. Participó de manera destacada en el Consejo de Seguridad de la ONU. 1948. Participó en la Conferencia Interamericana de Bogotá, Colombia, donde se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. La delegación mexicana promovió un pacto jurídico y no militar y trató de sustentar una posición autónoma frente a Estados Unidos de América. 1948. Participó en la creación de la Organización de Estados Americanos, OEA. 1964. Se rehusó a acatar la disposición de la OEA en el sentido de establecer un bloqueo económico contra Cuba. Actividad. Realiza una línea de tiempo con las fechas mencionadas. Actividad 2. En un debate en familia discutan sus opiniones respecto a los principios fundamentales de la política exterior de México en el siglo XX. Pidan a sus padres o sus hermanos que moderen el debate. Respondan argumentando sus opiniones las siguientes preguntas. ¿Deben las naciones respetar el derecho de otras a la autodeterminación, aunque no estén de acuerdo con la ideología, el tipo de gobierno que éstas establezcan? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias tendría para el mundo si cada país se adjudicara el derecho a determinar o imponer qué tipo de gobierno debe de regir en otras naciones? Dentro de los principios en que Estados Unidos de América fundamenta su política exterior está el de llevar hasta imponer la democracia en países que no gobiernan bajo el régimen democrático. ¿Le asiste ese derecho de acuerdo a los principios de la política exterior mexicana? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias ha tenido en el mundo la política intervencionista de Estados Unidos de América? Señala algún ejemplo reciente.